Bien, esta presentación pues lleva por nombre Ética en Investigación en Seres Humanos, y es importante porque ustedes también se están formando como investigadores en el área de ciencias de la salud y tienen que conocer pues todas esas reglamentaciones, todos esos códigos que regulan la investigación en seres humanos y por qué surgen estas reglamentaciones. Veremos entonces la práctica clínica y la investigación, el origen de una investigación científica, excesos en la investigación clínica, los códigos que existen internacionales y las normas nacionales. Hablaremos del consentimiento y el asentimiento informado y finalmente de la utilización de historias médicas en investigación, ya que muchos pues utilizan este tipo de documentos para realizar sus trabajos. ¿Qué es la práctica clínica y qué es una investigación? Veamos. La práctica clínica pues se refiere al día a día del médico, es decir, son las que realiza únicamente para mejorar el bienestar de un paciente. Esto no es investigación, es, es como su deber como médico, ¿ok? Esa es su función. Ahora, ¿qué es una investigación? Pues ahora sí, es una actividad que está dirigida a probar una hipótesis que permita que pues se obtengan resultados, que esos resultados generen unas conclusiones, pero que además contribuya a generar un conocimiento, es decir, que ese conocimiento pueda ser generalizable, que se transmita a otros investigadores que están relacionados con el área. Eso es importante, porque si quedamos con los resultados y no los publicamos, entonces no sería ético nuestro trabajo. Dentro de la investigación que se realiza en salud, pues tenemos aquellas que están relacionadas directamente con los seres humanos, es decir, utilizando como muestras seres humanos, y se encuentra la parte de epidemiología, ciencias sociales, estudios de la conducta, investigaciones en material humano, ya es decir, puede ser órganos, tejidos, células, estudios clínicos, esto puede ser de fase 1 a fase 4, cuando se trabaja en medicamentos o en dispositivos médicos. Por otro lado también en bioequivalencias y biocomparabilidad. También en este tipo de investigaciones tenemos los estudios post-comercialización, es decir, se lanza un medicamento, entonces se realiza lo que se llama una farmacovigilancia, a ver cómo afecta a los individuos. Y finalmente tenemos estudios observacionales como tipo encuesta, revisión de expedientes, etc. Ahora, ¿cuál es el origen de una investigación científica? Bueno, se habla de un primer periodo que está desde antes del año 1900. Y en este primer periodo la investigación era fortuita y tenía una ética de beneficencia. Esto es porque el médico pues se dedicaba principalmente a su paciente, no había casi nadie hacía investigación, eh, y si lo hacía, bueno, era de carácter fortuito. Y acá, en esta etapa, todo acto médico había que tenía un carácter per se clínico, es decir, diagnóstico y terapéutico. Y lo investigativo, pues el que se dedicaba a la investigación lo podía realizar en animales o en cadáveres. Era la única forma. Por lo tanto, se dice que este primer periodo es beneficiente. Luego tenemos un segundo periodo que va desde el año 1900 al año 1947. Y en este periodo la investigación clínica es muy activa. ¿Bien? Entonces aquí
Diego Gracia expresa que la validación o investigación en seres humanos tiene que ser posible per se y no per accidente. Es decir, ya se habla de investigación clínica. En este periodo prima lo que se conoce como el principio de autonomía. Autonomía no solo de las personas que participan como sujeto de investigación, que tienen derecho pues a estar informados, qué es lo que se les va a hacer, cómo se les va a hacer, y todo esa que vamos a ver posteriormente. Pero también los investigadores dicen querer tener esa autonomía en cuanto a la libertad que ellos dicen tener para experimentar. Es decir, entonces, durante este periodo fue muy intenso porque, bueno, muchos de esos investigadores, como vamos a ver posteriormente, no se regían por ningún reglamento ético o código de ética que para el momento ya a finales de 1947, en el año 1947 ya surge un código de ética. Sin embargo, muchos de los investigadores pues no los toman en cuenta. Entonces, fíjense, en el caso de Alemania pasa una situación bien interesante, y es que hay una Alemania prenazi, que es donde estaba un ministro de Interior del Reich, un Reich prusiano, y el rey prusiano pues promulga un código de ética para la investigación para el año 1931, ¿okay? Que dictaba directrices para terapias y experimentación en humanos, ese código. Ahora bien, ¿qué sucede después? Que a partir de 1933 aparece Hitler en el poder, y entonces pues él elimina todo lo que se había hecho anteriormente o lo que se había conseguido anteriormente para experimentación en humanos, y implementa nuevas leyes de segregación racial, de protección de la raza aria, programas de esterilización forzada, o sea, una serie de normas y leyes que básicamente pues lo que hacía era eh, pues experimentar, o sea, tener la libertad de experimentar, de hacer una serie de experimentos en personas que eran vulnerables, como los prisioneros de esos campos, que se encontraban en esos campos de concentración. Entonces, bueno, fíjense, de esto surge posteriormente el Código de Nuremberg, por todas estas pues extremos que se realizaron en investigación. Luego tenemos un tercer periodo que va desde 1947 hasta la actualidad, y es eso, una vez que cae la Alemania nazi en el año 1947, pues entonces se empieza a regular la investigación clínica, ¿sí? Y se habla de una ética de la responsabilidad. Sin embargo, como veremos, los excesos continúan, a pesar que ya se había comenzado pues una creación, o se había comenzado la creación de un código de ética como lo era el Código de Nuremberg. Entonces, a partir de este momento pues hay una serie de experimentos que se realizan en humanos, que se conocen como excesos de investigación. Aquí se les voy a nombrar solo los más relevantes, los más grandes, como por ejemplo el experimento de Tuskegee en Alabama, Estados Unidos, que duró desde 1932 al 72, 40 años, pues un estudio que se determinó el curso natural de la sífilis en individuos de raza negra, individuos que se localizaban en una región muy pobre. Ellos eran una población vulnerable, y bueno, se les ofreció muchas cosas que no se les cumplió,
Luego, después de 40 años, aparece en el New York Times, pues se da a la luz pública este estudio, y fue cuando el gobierno de Estados Unidos interviene y detiene el experimento. ¿Okay? Esto, hay una película, pueden buscarla en YouTube y pueden ver qué fue lo que bueno, básicamente refleja muy bien lo que sucedió en ese momento. Además que está ambientada en esa época, y ustedes podrán ver pues lo que hablábamos de las poblaciones vulnerables. A pesar de que en el interín aparece la penicilina, pues a estos individuos se les prohibió aplicarle el medicamento para detener la sífilis, ya que ellos pertenecían a una lista donde participaban como sujetos de investigación. Otros experimentos, excesos también de investigación, está por ejemplo el que ocurrió en la escuela de Willowbrook, también en Estados Unidos, donde se le inoculó el virus de la hepatitis a niños con retardo mental, y se obligaba a los padres pues firmar un consentimiento para poder realizar esto, si no, ellos no podían dejar allí a sus hijos. Luego tenemos otro del año 1963, en un hospital de Brooklyn, donde se le inyectó de forma subcutánea células cancerosas a ancianos enfermos, y todo para estudiar la respuesta inmunológica que tenían ellos a esas inyecciones o a esas células. Estos excesos, como les decía anteriormente, pues llevaron a la elaboración de códigos y reglamentaciones bioéticas, que no signifique que pues todos los investigadores que trabajan en humanos o con humanos pues están cumpliendo estas reglamentaciones bioéticas. Sin embargo, existen pues eh, comisiones que se encargan de las revisiones de los proyectos de investigación, o comités también que se encargan de revisar estos proyectos de investigación que trabajan en seres humanos, y bueno, adecuarlos a que cumplan con esas reglamentaciones. Bien, en el año 1947, cuando cae la Alemania nazi, pues se realiza lo que se conoce como los juicios de Nuremberg. Esto es eh, el enjuiciamiento de 23 médicos que participaron en experimentos en humanos horribles que se realizaron en estos prisioneros de la Alemania nazi. Y durante el dictamen que generó este juicio incluye una parte que es lo que se conoce como Código de Nuremberg. Es un código de ética que incluye 10 artículos que toma en cuenta el consentimiento voluntario de la persona que participa como sujeto de investigación, la libertad que tiene él para abandonar el estudio en el momento que lo desee, toma en cuenta los riesgos que sean inferiores al beneficio que le va a producir esa investigación a ese ser humano, y por otro lado también toma en cuenta que la investigación debe realizarse únicamente por personas científicamente calificadas. Es decir, yo no puedo realizar una investigación en niños si yo no estoy relacionada de ninguna forma, no soy pediatra, no estoy relacionada de ninguna forma con esa área. ¿Okay? Entonces por eso algo que se exige en los proyectos de investigación es precisamente que los tutores pues deban estar relacionados con el área en la que se realiza el proyecto. Luego, para 1964 aparece la Declaración de Helsinki. Esta declaración pues surge porque pues no se tomó muy en cuenta al Código de Nuremberg. Entonces se reunieron un grupo, una sociedad de médicos, y de ellos en su octava asamblea pues
lleva a la formación de lo que se conoce actualmente como Declaración de Helsinki. Helsinki toma en cuenta que debe haber un diseño científico, que deben realizarse experimentos en animales antes de llevarlos a los seres humanos. Debe también haber un principio de proporcionalidad entre los riesgos y los beneficios posibles. Debe haber respeto a los derechos del sujeto, y estos derechos deben ser o deben estar por encima del interés que tenga la ciencia y la sociedad. También pues toma en cuenta el consentimiento informado y el respeto por la libertad del individuo, que él pueda decidir el momento en que quiera salirse de la investigación, no importa que ésta esté incluso terminando. Por otro lado, y por lo que ocurrió en el experimento de Tuskegee, pues surge el informe de Belmont en el año 1979. Y este informe establece lo que se conoce como los principios de Belmont, que son el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia en las investigaciones de seres humanos. Esos son los tres principios de Belmont. Posteriormente, el respeto se va a dividir en autonomía y no maleficencia. También Belmont habla del consentimiento informado, del balance de riesgos y beneficios y de una selección equitativa de los sujetos de experimentación. Porque él toma en cuenta pues que debe haber una selección que debe proteger a esas poblaciones que son vulnerables, como por ejemplo mujeres embarazadas, niños, pues personas que tengan alguna discapacidad o ancianos. Entonces, una población vulnerable es aquella cuya competencia y voluntariedad para participar en un ensayo puede estar comprometida. Ellos no pueden firmar un consentimiento informado, puesto que no tienen esa capacidad legal para hacerlo, y por lo tanto se requiere un tutor legal. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con poblaciones vulnerables. Ya para los años 80 surge las pautas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos de SIOMS, que realmente nos señalan cómo aplicar de forma eficaz los principios éticos que deben regir en una investigación biomédica con seres humanos. Estos basados en la Declaración de Helsinki. O sea, realmente SIOMS nos explica de forma muy simple, lo pueden conseguir en internet, de forma muy simple cómo aplicar Helsinki. ¿Okay? Y toma en cuenta pues a los países que están en vías de desarrollo, según sus circunstancias socioeconómicas, sus leyes, sus reglamentos, según sus disposiciones administrativas y ejecutivas. Entonces, las normaciones son excelentes para países como países latinoamericanos como el nuestro. Ya para el año 90 tenemos los últimos acuerdos. En el año 97 surge la Declaración del Consejo de Europa que protege los derechos de las personas. Entre el 97 y 99 la Conferencia de Armonización de Buenas Prácticas Médicas, y para el año 97, recordemos que en 1900 pues ya empieza el estudio del genoma humano. Ya para el 97 entonces aparece la Declaración Universal sobre el genoma humano y los derechos humanos de la UNESCO. Normas nacionales. En todas estas normas nacionales que podemos ver acá, pues existen artículos que están relacionados con la investigación en seres humanos. Desde nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley del Ejercicio de Medicina, el Código de Ontología Médica, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Salud, en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Ley de Medicamento, en el Código de Ética
y bioseguridad, o el Código de Ética para la Vida, que es como se denomina actualmente. Pues en todas ellas hay artículos que toman en cuenta, por ejemplo, el consentimiento informado, que toman en cuenta a nuestros indígenas, que toman en cuenta poblaciones vulnerables, etcétera. Ahora bien, hablaremos entonces ahora sobre lo que es el consentimiento informado, porque fíjense que hemos venido hablando del consentimiento desde el Código de Nuremberg, ¿no? Desde ese primer código que surge en el año 1947. El consentimiento informado es la aceptación de una intervención médica o para participar como sujeto de investigación de forma libre, voluntaria y consciente. Estas tres cosas son importantísimas. O sea, si no existe alguna de ellas, pues entonces no se puede, el consentimiento informado no es válido, ¿sí? Ya veremos qué significa cada una de ellas. Y obviamente esta libertad y voluntariedad para firmar este consentimiento se realiza después de haber comprendido toda la información que el investigador o médico le da a esa persona. Todos los riesgos, beneficios, dónde se va a realizar, cómo se va a realizar, qué es lo que le van a realizar, si tiene que volver, etcétera. Entonces, básicamente el consentimiento es un acuerdo o contrato entre dos partes. Una parte que es el investigador y otra parte que es el sujeto de investigación, que bueno, va a donar su muestra o sus datos, porque puede ser simplemente sus datos. Sin embargo, también debe existir un consentimiento informado. Entonces, dentro de los requisitos tenemos por un lado la información, que es el medio con que cuenta el sujeto para poder opinar libremente y poder decidir si considera pertinente participar en la investigación. Pero esa información debe ser completa y detallada, y esa información así detallada debe estar en ese consentimiento informado. Luego tenemos la competencia, que en el caso de menores de edad y enfermos mentales, pues debe asumirla un tutor legal, puesto que ellos no tienen la capacidad como para decidir formar parte de una investigación. Siempre debe estar presente un tutor legal, y ya hablaremos sobre eh, menores de edad específicamente. Luego tenemos la voluntariedad. El consentimiento debe ser otorgado libremente. Yo no puedo realizar ninguna coerción ni presión sobre la decisión del sujeto. Yo no puedo, o el médico que va a realizar la investigación no le puede decir que si no participa, pues no se le va a atender como normalmente se debe atender en la parte de asistencial, pues, ¿ok? Entonces, eso no puede ser. Si el sujeto no está dispuesto a participar, pues él también tiene los mismos derechos del otro. Por lo tanto, no debe haber ninguna coerción eh, sobre él para participar en esta investigación. Entonces, el consentimiento informado, pues como les decía, está estipulado en varios de los reglamentos nacionales o de las normas nacionales, como por ejemplo la parte del procedimiento, los riesgos, la responsabilidad ante los daños, las compensaciones. Eso tiene que ver con la no maleficencia. Ya ustedes vieron lo que significa no maleficencia, y esto está directamente relacionado con el derecho a la vida y a la integridad física, psíquica y moral, que se encuentra en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, en el artículo 4 y 20, y en las reglamentaciones nacionales como eh, pues la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 43 y 46. Por otro lado, también la naturaleza, la importancia, los beneficios, el compromiso, alternativas,
afiliación del investigador y patrocinante, que también deben estar en el consentimiento informado, están relacionados esta vez con la beneficencia y la justicia. Y acá, pues, esto tiene que ver con el derecho a la información, que está estipulado en el artículo 4 de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos y en el artículo 58 de nuestra Constitución. Luego tenemos, por otro lado, otro aspecto del consentimiento informado, que es la libertad para decidir a participar o no en la investigación, la libertad para retirarse sin excusas, sin perjuicios, la convalidación por testigos, eso tiene que ver con la autonomía, que ya también lo vieron, y está relacionado con el derecho a expresar libremente sus ideas, pensamientos y opiniones, que se encuentra en el artículo 5, 6 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de Bioética y Derechos Humanos, y en el artículo 57 de nuestra Constitución. Luego tengo el uso de información, la confidencialidad, que debe estar allí también, la autorización para fotografías y grabaciones, esto pues tiene que ver con la privacidad y con los derechos que tenemos a esa privacidad, intimidad y confidencialidad, y lo podemos encontrar en nuestros reglamentos. Entonces, fíjense que el artículo 46 de la Constitución Nacional dice: ninguna persona será sometida sin su libre consentimiento a experimentos científicos o exámenes médicos o de laboratorio, excepto cuando se encontrara en peligro su vida o por circunstancia que determine la ley. Ya aquí, en este artículo, está estipulado un consentimiento informado que debe tomarse en cuenta para que el sujeto que pues quiera participar o no, o sea, se le tiene que preguntar a través de un consentimiento. Y recuerden que la persona es libre de decidir si quiere firmarlo o no firmarlo. En el caso de los menores de edad, tenemos lo que se conoce como asentimiento informado. Se toma en cuenta que el menor de edad, podemos tomar en cuenta una edad intelectual de 7 años o más. Esto va a depender pues la maduración que tenga ese niño, y se debe respetar su negativa a participar en investigaciones no terapéuticas. Esto es importante porque si el niño, o sea, son investigaciones que no está relacionado pues con el salvar su vida, o su salud, o que si no se hacen va en detrimento de su salud, pues entonces el niño tiene derecho a decidir si quiere participar o no, y ese derecho debe ser respetado aun cuando sus padres hayan firmado un consentimiento informado. Entonces, en el caso de menores de edad, pues ese asentimiento informado tiene que ser muy simple, es parecido al consentimiento, pero básico. Generalmente se hace con imágenes para que el niño pueda comprenderla. Entonces, el asentimiento informado pues lo podemos encontrar pues en la Convención de Derechos del Niño en 1989, que dice que el niño tiene derecho a recibir información veraz, plural y adecuada a su desarrollo, y también derecho a expresar su opinión en los asuntos de su interés y que sus opiniones sean tomadas en cuenta en función de su desarrollo. Esto también lo podemos conseguir en los artículos 68 y 80 de la LOMNA, que es la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Bien, y para terminar, quería comentarles o hablarles un poco sobre la utilización de historias médicas e investigación, que esto se hace muchísimo, ¿no? Entonces, está estipulado en el Código de Ontología Médica, en el capítulo 2 que habla de las historias médicas, y el artículo 185 y 186 toma en cuenta pues la utilización de las historias médicas para la investigación. Fíjense lo que dice. El 185 dice que el médico que desee hacer un trabajo o una investigación en cualquier tipo de publicación relativo a historias médicas en pacientes, procedimientos o regímenes médicos o administrativos, deberá presentar su plan de trabajo al jefe médico
comité de ética o en su defecto a otras instancias responsables de dicha dependencia y solicitar su autorización. Es decir, en las instituciones debe existir un comité de ética, ¿sí? Entonces, esta persona que quiere realizar esa investigación debe enviar una comunicación a ese comité de ética, y si no existe ese comité de ética, puedes buscar las personas que son responsables y solicitar la autorización. En el 186 dice que en el informe o presentación o publicación de ese trabajo debe mencionar el servicio a que corresponde esa historia y el médico jefe responsable, si esto es necesario. Y cuando la documentación pertenece a otra institución, entonces él deberá solicitar previamente la autorización escrita a la dirección o jefe de departamento de esa otra institución a la que pertenece esa historia médica. Entonces, como ven, las historias médicas pues también están reguladas su uso éticamente, pues éticamente está regulado y esto se debe respetar. Entonces, cuando se envíe un proyecto de investigación que trabaja en historias médicas, se requiere entonces las autorizaciones adecuadas, es decir, las autorizaciones debidas deben ser colocadas dentro de ese proyecto de investigación. Bien, esto es todo en esta presentación. Muchísimas gracias por su atención.